empresas de García Luna a través de intermediarios o de empresas en donde el propio García Luna era parte y su esposa. Pero ahora la presidenta está renunciando a nombrar los ministros y se lo está dando al pueblo de México para que el pueblo de México elija. ¿En qué momento eso es perder independencia o autonomía? Es todo lo contrario. ¿A quién van a responder las ministras y los ministros? Pues al pueblo, porque el pueblo los eligió. El tema central es que sí, ya no se van a poder seguir haciendo estos negocios corruptos al amparo del Poder Judicial. Pues sigue saliendo más información alrededor pues de la nueva sentencia que se le dio por medio de la Corte de Brooklyn, Nueva York, a Genaro García Luna y también pues a su esposa de Genaro García Luna, a su esposa Linda Cristina Pereira. Esto porque pues el día de hoy en la mañanera Pablo Gómez, titular de la inteligencia financiera, pues desglosó sobre todo para que se comprenda de dónde se le anda o el por qué se le anda cobrando esta suma millonaria a Genaro García Luna y su esposa de Genaro García Luna. El por qué, de dónde sale esto, por qué los dos, por qué no nada más a Genaro García Luna, pues porque su esposa también estaba como prestanombre, estaba involucrada en las empresas de Genaro García Luna, empresas que muchas de ellas fundó, organizó, pues después de que dejara la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para que me comprendan, dicen por ahí en español, pues quiere decir que después de que Genaro García Luna dejó de ser el secretario de Seguridad Pública en los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, pues todavía utilizaba el erario público después de ser empleado de gobierno. O sea que este canijo tenía las puertas abiertas, las cartas abiertas, porque tenemos que entender que Genaro García Luna, pues todavía después de que deja su cargo, tenía todavía contactos pesados, todavía tenía contactos a los cuales pues les podía pedir favores para presionar pues a los funcionarios públicos, sobre todo pues corromperlos, seguirlos corrompiendo. Empresas que fundó, donde pues vendían muchas de ellas pues aparatos de seguridad, cámaras, espionaje, pues a lo que él se dedicó, ¿no? Y esto pues obviamente para seguir teniendo controlado todo esto. Fíjense nada más hasta dónde llega la ambición de unos cuantos hombres, la hipocresía, porque estos que pensaron que pues en el expresidente López Obrador no vieron ningún peligro, lo tomaron de a loco, pensaron, lo subestimaron, pensaron que él no iba a llegar, que iba a seguir el gobierno, los gobiernos corruptos del PRI o del PAN, pero pues se les olvida que las cosas malas, que las mentiras, que todo lo ilegal tiene patas cortas, o sea que tarde o temprano todo sale a la luz, la verdad sale a la luz, querido pueblo de México. El titular de la UIF detalla y da detalles de la sentencia millonaria de García Luna. Pablo Gómez, el titular de la UIF, informó que García Luna y su esposa tendrán que pagar a México 2.488 millones de dólares. Tras la sentencia emitida en la Corte Civil del Estado de Miami, en Estados Unidos, contra Genaro García Luna y el secretario de Seguridad en la administración de Felipe Calderón y su esposa Linda Cristina Pereira. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, informó que tendrán que pagar a México 2.488 millones de dólares por su participación en un esquema de contrataciones ilegales. Les hice una comparación el día de ayer, querido pueblo de México. Lo que tienen que pagar estos 2.400 millones de dólares es un poquito más de la mitad de lo que Ricardo Salinas Pliego pues le debe a México con esto de que no quiere pagar sus impuestos. Dice Pablo Gómez, estos procesos que están en curso van a contarnos bien la historia y vamos a poder dar detalles de cómo se hicieron estas cosas, cómo se robaron el dinero público sin el menor temor de que alguna autoridad nos fuera a reprimir o hacer justicia. Este país necesita ser un país en donde predomine el Estado de Derecho, el Estado democrático de derecho, lo que se nos negó a las generaciones actuales y lo que en este momento está en la perspectiva de los grandes cambios que están ocurriendo. Eso fue lo que mencionó en la mañanera Pablo Gómez, el titular de la UIF. Lo anterior se debe a que esto es muy importante, querido pueblo de México, lo anterior se debe a que durante el periodo del 2009 y 2018, Genaro García Luna, a través del tejido empresarial Grupo Wimber, encabezado por Mauricio Samuel Wimber López y Jonathan Alexis Wimber Pinto. Por lo anterior, obtuvo contratos por un total de 727.923.523 dólares y 528.026.666 pesos, de los cuales fueron pagados nada más 625.188.666 dólares y 93.866.666 pesos.
Pablo Gómez detalló que Genaro García Luna tendrá que pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa Linda Cristina Pereira otros 1.740 millones de dólares, dinero que robaron al gobierno mexicano a través de un esquema ilegal. Pero te digo que esto es bastante importante, querido pueblo de México, porque muchos medios de comunicación están tomando la noticia para volver a desinformar al pueblo de México, para volver a mentirle a la ciudadanía, diciéndoles que pues todo esto es una fachada de humo, que todo esto pues es un golpeteo por parte de la presidenta Sheinbaum Pardo con relación a la elección que ya se viene de jueces y ministros. Pero esto es una vil mentira. Esta demanda fue en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta demanda que se interpuso allá en la corte de Brooklyn, Nueva York, allá en Estados Unidos. Y pues Rosa Isela, cuando fungió como secretaria de Gobernación, tuvo que ver para armar toda esta demanda, pero esta demanda se publicó, se mandó en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no en el de la presidenta Sheinbaum Pardo. Hasta ahorita, el juez falló a favor del Estado mexicano para que Genaro García Luna y su esposa devuelvan estas sumas millonarias, pues por estar jugando, por estarse robando el erario público también, después de que este mismo deja de ser el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón para después seguir utilizando ya como un ciudadano a pie, pues el erario público todavía. Y yo no he visto, querido pueblo de México, en Televisa, TV Azteca, medios de comunicación convencionales, que digan esto que hizo Genaro García Luna, que después de ser secretario de Seguridad, después de dejar su cargo de secretario de Seguridad Pública, pues seguía utilizando el erario público, beneficiándose del erario público, nada más para que ustedes se den cuenta en qué jodido país vivíamos anteriormente cuando gobernaba el PRI y el PAN. Y obviamente pues tenían que ver muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues ya sus días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya están contados. Aclaro que en este proceso el gobierno de Estados Unidos no tiene participación, sino que la sentencia se da tras un proceso civil iniciado en su contra en 2021 por denuncias del gobierno de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por eso les vuelvo a repetir, aquí ya me dieron la razón. Esto fue en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, querido pueblo de México. Y explicó que en el proceso penal en México contra Genaro García Luna va avanzando con la colaboración de la Fiscalía General de la República, y comentó que hay conversaciones con los que tienen orden de aprehensión para que colaboren en efecto de que se aclaren diversos puntos. Entonces nosotros tenemos un proceso penal en México, proceso penal que está arrancado, hay gente en la cárcel, hay muchas órdenes de aprehensión, hay una serie de conversaciones con algunas de las personas que tienen orden de aprehensión con el propósito de que colaboren a efecto de que se esclarezcan todos los puntos. Agregó, es lo que se busca en los procesos, en el proceso civil de Florida, que va muy bien, como ya hemos visto, y en el proceso penal en México, que también va bien. La Fiscalía General de la República ha puesto todo su empeño. Críticas al Poder Judicial. En ese sentido, Pablo Gómez criticó al Poder Judicial, pues en México un tribunal colegiado otorgó un amparo en su momento a Linda Cristina Pereira para descongelar sus cuentas. No sé si ustedes recuerden, pueblo, que allá en Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera, liderada por Pablo Gómez, pues congela las cuentas de la esposa de Genaro García Luna por el proceso de investigación que ella está teniendo. Y pues nuevamente el Poder Judicial al servicio del poder económico, del poder político, de intereses empresariales, pues ¿qué fue lo que hizo? Libera y descongela las cuentas de Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, para que pueda utilizar su dinero. O sea, le dan tiempo, descongelan sus cuentas para que ella pueda pues retirar sus cuentas, pueda borrar toda información, pueda resguardar su dinero prácticamente debajo del colchón. O sea, toda esta serie de marranadas es lo que el Poder Judicial que está ahorita, es ese Poder Judicial que Javier Alatorre dice que lo queremos mejorar. No, que no se equivoquen. No queremos mejorar al Poder Judicial que está ahorita. Queremos que estos que están ahorita se vayan a descansar a su casita, porque no sirven para nada, y permitan el paso a ministros, permitan el paso a jueces, magistrados que sean elegidos democráticamente por el pueblo de México, para que a quien le tengan que rendir cuentas de sus actos no sea a políticos de cuello blanco, no sea a empresarios mañosos, no sea a criminales
no, que no esté a favor y que no esté pues al servicio del poder político, económico y empresarial. Que no se equivoque, tiene que estar el poder judicial al servicio del pueblo de México. Entonces, para todos aquellos que me dicen que esto es antidemocrático, yo les preguntaría a ustedes, díganme, entonces explíquenme si para ustedes fue democracia cuando Ernesto Zedillo corrió a 26 ministros de la Suprema Corte de Justicia, contrata a 11 a su modo, cierra la Suprema Corte de Justicia por un mes, no le avisa nada al pueblo de México. Entonces ustedes díganme si para ustedes fachos, si para ustedes antidemócratas, si para ustedes neoliberales, derechistas, aspiracionistas, lo que hizo Zedillo fue democrático. Explíquenme eso. Si lo que está haciendo ahorita la presidenta Sheinbaum Pardo, que el pueblo elija, ya no va a elegir un presidente, para ustedes no es democracia, entonces explíquenme cómo es la democracia para ustedes. O sea, lo que hizo Zedillo para ustedes es democracia, explíquenmelo y pues a lo mejor hasta debatimos, ¿no? Con gente seria. Linda Cristina Pereira, una persona que ha sido sentenciada a pagar una cantidad fabulosa de millones de dólares. Lo ha dicho la presidencia. Un tribunal colegiado de circuito en México resolvió otorgarle el amparo y la protección de la justicia de la Unión, como se llama en la jerga judicial, a ella para que pueda utilizar el sistema financiero mexicano libremente. Nada más para que ustedes vean, mi querido pueblo de México, Genaro García Luna se le está solicitando pues estas cantidades fuertes de dinero, no solamente a él, también a su esposa, por estas empresas que al fin y al cabo pues fueron formadas, fueron creadas ilegalmente, pero también pues fueron fundadas o creadas con el erario público. O sea, después de que Genaro, les vuelvo a explicar, para que esto quede bien claro, querido pueblo de México, sobre todo para todos los neoliberales, después de que Genaro García Luna dejó de fungir como secretario de Seguridad Pública, pues seguía utilizando el erario público para beneficiarse de él con sus empresas ilegales, poniendo de prestanombres a su mujer, fundando empresas de tecnología, sobre espionaje, sobre todo ese tema que él trabajó, que él lo conocía bastante bien. Y pues fíjense nada más, este es el motivo, esto es el detalle, esto es lo que explicó Pablo Gómez, el titular de la inteligencia financiera, pero también vamos a escuchar a la presidenta y su postura sobre este tipo de cuestionamientos que le realizó la prensa. Que se hicieron con empresas de García Luna a través de intermediarios o de empresas en donde el propio García Luna era parte y su esposa, en donde compraban algo o el gobierno a través de distintas instituciones y había sobrecosto exagerado, que fue un modus operandi durante muchos años de la forma de utilizar recursos públicos para volverlos privados, o sea, corrupción. Lo relevante es que un tribunal aquí no reconoce esto y dice a la esposa de García Luna que puede retirar su dinero, que se descongelen las cuentas, que libremente puede utilizar ese recurso. Entonces, la UIF decide, ¿hace cuánto tiempo fue el juicio? Cuando se pone el juicio allá en el juzgado civil. No, para poner el juicio allá, en Estados Unidos, en el 2021, decide poner el juicio en un juzgado civil en los Estados Unidos y da todas las pruebas. Y acaba de resolverse, pues, de que en efecto ese recurso tiene que ser devuelto al erario público. Entonces, hay justicia. Porque el problema no solamente es de este personaje, su vinculación con la delincuencia organizada, sino que además, después de que salió del gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos, cosa que no se trató en el juicio de García Luna en Estados Unidos porque no permitieron que esa parte entrara, solamente la parte cuando él fue servidor público, funcionario público, porque servidor público no fue, que servidor público quiere decir servir al pueblo y él se sirvió a sí mismo. Pues este es parte de Genaro García Luna, este hombre amañado, exsecretario de Seguridad, que comenzó la absurda guerra con el crimen organizado, que aconseja a Felipe Calderón, del cual pues vamos a tocar un tema también, porque Felipe Calderón pues ya no es como que muy bien visto allá en España, a donde va a dar sus conferencias, querido pueblo de México, pero Genaro García Luna
utilizó el erario público después de que dejó de ser secretario de Seguridad Pública, y este tema pues no lo querían sumar a la corte allá en Brooklyn, Nueva York. Al fin y al cabo se logró hacer porque pues tiene que sumarse toda esta corrupción, sobre todo lo que va enlazado al tema de Genaro García Luna, y esto es un tema bastante delicado porque ¿cómo puede ser posible que un funcionario ya después de que deje de ejercer su cargo pues siga utilizando el erario público? Con esto les demostramos, querido pueblo de México, el poder que tenía Genaro García Luna en el gobierno, ante los presidentes, nada más para que ustedes se den cuenta. Y de lo de Felipe Calderón, pues como les comento, ya los mismos ciudadanos, por ejemplo, de España, donde él va y da sus conferencias, donde él está como residente, viviendo, fíjense que pues ya también tiene el repudio de ellos mismos. Vamos a escuchar lo que se suscitó sobre este tema en la mañanera. Contexto, durante un acto convocado por la Fundación Ultralibertad y Desarrollo en Oviedo, España, manifestantes gritaron asesino, corrupto y narcopresidente al exmandatario Felipe Calderón. Le reclamaron justo su presunta complicidad con el narcotráfico, su papel en el fraude electoral del 2006 y bueno, el aumento de la desigualdad durante su gobierno. Fue justo el presidente cuando García Luna hacía todo esto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sobre la manifestación, pues siempre que haya respeto a las personas, pues libre manifestación. Pero lo que es un hecho es que, veamos a Calderón. Calderón primero llega con un fraude electoral. En realidad es un presidente espurio. Eso va a quedar grabado en la historia de México. Calderón no llegó por el voto popular, llegó por un fraude. Entra al gobierno, porque hay que recordarlo, porque hay muchos jóvenes. Entra al gobierno y el mismo mes que entra prácticamente al gobierno, va a Michoacán, en donde él es originario, y decide, vestido de militar, que viene una guerra contra el narco. Y se desata una violencia tremenda en México. Que todavía, aunque los opositores digan lo que sea, seguimos viviendo las consecuencias de aquella terrible decisión. Y resulta tiempo después que al que puso al frente de esa guerra, recuerden que guerra es permiso para matar. Cuando uno declara guerra en su propio país, quiere decir que no se cumplen las leyes normales, sino que se está en estado de excepción. Por eso le puso guerra. Entonces no es que se detuviera un delincuente y iba a la cárcel, hacían ejecuciones extrajudiciales, generando una ola de violencia tremenda. Bueno, resulta que al que puso al frente de esa operación, hoy está preso en Estados Unidos, en ese juicio con un grupo delincuencial, del cual se benefició económicamente. Bueno, en ese juicio, por razones procedimentales o no sé de qué tipo, no se tomó en cuenta esta otra parte, de todos los beneficios que hizo, porque él puso empresas de seguridad que daban asesoría y vendían equipos, después de que salió de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. Bueno, después de eso Calderón se va a vivir a España cuando sale. Y allá milita en grupos de ultraderecha. Y no solamente habla en contra del gobierno, que tiene su derecho a hablar en contra del gobierno, sino que, por ejemplo, ayer, se vea nada más el pensamiento del conservadurismo, dice que es una lástima que Estados Unidos no intervenga en América Latina, y particularmente en México. Lo que quiere decir que cuando él fue presidente, pues sí había intervención, ¿no? Yo creo que la presidenta, querido pueblo de México, pues como que todavía no se explicó un poquito más, pero ¿por qué se los digo? Lo que sí es cierto que Felipe Calderón fue un presidente espurio, llegó por dedazo. Tenemos que recordar que quien lo puso ahí fue Genaro García Luna, ayudado por una cédula delictiva, porque recordemos que Genaro García Luna venía del gobierno de Vicente Fox, o sea, un priista en el gobierno de Vicente Fox. ¿Cómo puede ser? Pues fíjense que para llegar a ese cargo, pues hubo chantajes, hubo dedazos, tumbó a funcionarios, o sea, todo por llegar a donde él quería llegar. Ya nos dimos cuenta que él no le importó pasar ni lastimar a todo un país, engañarlo, sumirlo en la violencia. Nada más fíjense que para llegar pues a la presidencia, al cargo máximo, esto es a lo que aspiraba Genaro García Luna. Entonces, pues obviamente Fox le da carta abierta a Genaro García Luna con tal de que no llegara el expresidente AMLO, y pues le dice que ponga todo el apoyo, todo lo que él necesite. Todo el Estado estaba con Genaro García Luna más el crimen organizado para que pues juntaran votos y ganara Felipe Calderón Hinojosa. O sea que Felipe Calderón Hinojosa fue pieza puesta por Genaro García Luna.
porque cuando Felipe Calderón pues declara la guerra allá donde él nació, declara la guerra, da el aviso, el banderazo de que pues se va a ir contra los cárteles de la droga, pues simplemente fue una decisión que le dijo que tomara Genaro García Luna. Genaro García Luna le dijo: tomas esta decisión para legitimar tu gobierno. Pensaron o imaginaron pobremente que los líderes de los demás cárteles pues iban a quedar con las manos cruzadas, no iban a responder ante el ataque, y fue todo lo contrario a lo que Genaro García Luna junto con Felipe Calderón pues intentaron hacer. Esa es la realidad. Así es como llegó Genaro García Luna al PAN en el tiempo de Vicente Fox, extorsionando, poniendo dedazos, pasando por encima de todos. Pero también sobre el tema que comenté hace ratito, referente a que a la esposa de Genaro García Luna, pues le descongelan aquí en México, un colegiado, pues sus cuentas para que pueda utilizar el dinero como mejor le convenga aquí en México. A pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera le bloqueó las cuentas por toda la investigación que estaba o que llevó a cabo, pues ese poder judicial es el que va a salir y ya está temblando, y muchos empresarios no quieren que salgan, están boicoteando. Ahí tenemos el tema de los maestros que ahora ya fueron al aeropuerto, que están provocando que, a pesar de que la presidenta se reunió un día antes, ellos siguieron en su misma postura de la violencia, pidiendo cosas absurdas como un 100% en aumento al salario, lo cual ningún país puede sostener un 100%, ningún país puede hacerlo. ¿De dónde se van a sacar los otros 360 millones de pesos para sustentar el 100% que estos se supone que son maestros, pero se ven que son más porros que maestros, mandados por Claudio X González, por Ricardo Salinas Pliego para que boicoteen todo esto? Y pues aquí está la postura también de la presidenta sobre el tema de que si es democrático, si no es democrático, sobre este tema del Poder Judicial. Pero ahora la presidenta está renunciando a nombrar los ministros y se lo está dando al pueblo de México para que el pueblo de México elija. ¿En qué momento eso es perder independencia o autonomía? Es todo lo contrario. ¿A quién van a responder las ministras y los ministros? Pues al pueblo, porque el pueblo los eligió. El tema central es que sí, ya no se van a poder seguir haciendo estos negocios corruptos al amparo del Poder Judicial, como el que denuncié el otro día, que lo vuelvo a decir, que por cierto suspendieron el caso, de un ministro que fue director del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, que en su época se cobraron impuestos, esas empresas se van a juicio y quieren que se les regrese el dinero con intereses, lo cual es ilegal. Entonces, o otros empresarios que abiertamente militan contra nosotros y que el problema de fondo pues es que no quieren pagar impuestos. Al ministro que se refiere la presidenta, querido pueblo de México, es al ministro en funciones Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Muchos dicen que es un conflicto de interés, pero lo que es cierto, cuando este Ortiz Mena fue director del Servicio de Administración Tributaria del SAT, fue el momento en que se realizaron los pagos de 2, 3 contribuyentes y que podría representar, según ahorita, el conflicto de intereses. Pero lo que es cierto, querido pueblo de México, que la presidenta pues denunció posibles conflictos de intereses en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que el ministro Alfredo Ortiz Mena estaría promoviendo la devolución de impuestos con intereses a través de grandes contribuyentes, lo que según la mandataria es ilegal. ¿Por qué? Porque este mismo fue director en su momento del SAT cuando se suscitó este caso de que se les cobra los impuestos a estos contribuyentes, muchos mañosos que no quieren pagar sus impuestos, pues, y ahora resulta que este ministro pues quiere llevar la presión para que el gobierno no solamente les devuelva lo que él considera que fue injusto cobrarle a estos grandes contribuyentes, grandes empresarios, pues más de lo que tenían que pagar. Entonces, pues no nada más les está cobrando al gobierno lo que según él dice que pues mañosamente el gobierno les quitó. No, también le está pidiendo al gobierno que les devuelva pues jugosos intereses, lo que él considera que se les debe de devolver, y sobre eso súmenle intereses sobre ese dinero. Pues nada más para que ustedes se den cuenta, y luego dicen que no hay conflicto de intereses, luego dicen que ellos están al servicio del pueblo, no nada más de los empresarios, que son imparciales, que no son parciales, y nada más para que ustedes se den cuenta cómo siguen al servicio de los empresarios, de los poderosos, de la oligarquía, que tienen intereses
pues que saben que ya se van a ir estos ministros y entonces están aprovechando todavía lo corruptible, lo corrompidos que están estos ministros, pues para seguir sangrando al pueblo de México, unos cuantos empresarios utilizando su última carta, como lo dijo Salinas Pliego, que son pues ni más ni menos el Poder Judicial. Fue de la boca del mismo Ricardo Salinas Pliego, el cual ahorita anda invitando a la gente a boicotear, anda utilizando sus medios de comunicación como Pati Chapoy para llegarles a las señoras chismosillas que ven sus programas de Pati Chapoy y para que pues se les meta en su mente que esto es antidemocrático y que esto es un boicot por parte del gobierno y simplemente lo que Ricardo Salinas Pliego está haciendo junto con otros empresarios corruptos pues es que sus intereses sean protegidos. El pueblo les importa un carajo, mientras mis intereses, dice Ricardo Salinas Pliego y otros empresarios políticos corruptos estén bien, el pueblo me importa un carajo. Esa es su narrativa, esa es su realidad. Querido pueblo de México, te invito a que me sigas en mis diferentes redes sociales. En TikTok me encuentras como Mastín Político, en Facebook como Javo Hernández. A ti que llegaste hasta el final del video, te lo agradezco mucho. Gracias por tu valioso like, por tus valiosos comentarios. Te invito a que también compartas. Lo puedes hacer de esta plataforma a WhatsApp, a Facebook, a Instagram, a TikTok. Yo no me agüito de que pegues mis videos en otro lado porque al fin y al cabo la verdad debe de llegar a todos los hogares. Recuerda que la verdad libera mentes. Ya no permitas que te sigan aborregando ni que te sigan dando a tole con el dedo. Querido pueblo de México, no permitas que estos corruptos te sigan viendo la cara.